darle a la grabación ya. La estamos grabando y vais a tener acceso tanto a la grabación de la sesión como a esta presentación que voy a compartir con vosotros. Os lo voy a mandar esta misma noche a vuestros correos electrónicos. Si alguien ha entrado en esta sesión porque alguien le ha pasado el link o se lo hemos pasado a través de chat, etcétera, etcétera, no hay ningún problema, podéis estar aquí, solo faltaría. Pero si queréis recibir la grabación de la sesión y la presentación, escribirme, no me lo dejéis en chat, no me lo dejéis en preguntas y respuestas, escribirme un mail a maria@cuentosparacrecer.org y me decís, María, no tienes mi mail y os incluyo en la base. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy hablamos de las emociones y hablamos de cómo las emociones interfieren o actúan en los procesos de aprendizaje, pero en concreto cómo lo hacen en el aprendizaje de la lectoescritura. Y para ello vamos a hablar de 3 bloques. El primero de ellos vamos a hablar sobre las emociones y el aprendizaje, dónde situamos las emociones en los procesos de aprendizaje. Vamos a hablar en un segundo bloque de qué son los bloqueos de aprendizaje, cómo detectarlos, cómo actuar y por qué típicamente se dan tanto en el proceso de adquisición de la lectura. Y por último vamos a hablar del fomento lector como la clave ¿para qué? Para prevenir estos bloqueos de aprendizaje y para trabajar sobre la motivación por aprender a leer. Vamos allá con el primer bloque. ¿Qué papel juegan las emociones en los procesos de aprendizaje? Pues las emociones en los procesos de aprendizaje juegan un papel central, porque nuestro cerebro piensa, siente y actúa de manera interconectada. No está por un lado la emoción, por el otro lado la acción, por otro lado la cognición, sino que somos un todo. Y por tanto, las emociones tienen un papel en el aprendizaje. Y no solo un papel, sino que son un catalizador del aprendizaje. Decimos que las emociones son el interruptor del encendido o el apagado del aprendizaje. ¿Por qué? Cuando una información entra dentro de nuestro sistema neurológico y lo que yo estoy buscando es la consolidación de esta información, yo lo que busco es el aprendizaje de orden superior, donde quiero que vaya esta información es a esta parte que hemos pintado aquí de color amarillo, que es el neocórtex, que es el cerebro racional, el cerebro que piensa. Aquí se encuentra la memoria a largo plazo, las funciones ejecutivas, y aquí es, por tanto, donde se consolida la información. Cuando hablamos de aprendizaje, por tanto, estamos hablando de alcanzar este neocórtex. ¿Pero qué ocurre? La información que entra no va directa a este neocórtex, sino que pasa antes por esta parte de aquí, que es el sistema límbico o cerebro emocional. ¿Qué es lo que ocurre? La amígdala, que se encuentra en este sistema límbico, interpreta la información sensorial que ha entrado desde el exterior y genera un determinado estado emocional. Cuando se genera una emoción fuerte, como puede ser la rabia, el enfado, la frustración, incluso sabemos que el aburrimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que esta amígdala se hiperestimula y bloquea el paso de información hacia el neocórtex y manda la información hacia el tronco cerebral, que es el cerebro animal, es el reptiliano, es el que me mueve a la acción, es el que controla mis estados de alerta y excitación, pero imposibilita el acceso hasta el neocórtex. Por esto decimos que el sistema límbico, que está en el centro de este sistema neurológico, es el interruptor, es el posibilitador, es una condición necesaria aunque no suficiente. Si lo que busco es que la información llegue al neocórtex, necesito un determinado estado emocional. Por tanto, las emociones tienen un papel central en los procesos de aprendizaje. De hecho, decimos que para aprender debemos pasar 2 filtros. Uno es el atencional. Necesito, si ahora yo os estoy contando algo y vosotros estáis a vuestro alrededor, hay mucho ruido, os están llamando por teléfono o
os entra un WhatsApp y estáis mirando, etcétera, por muy interesante que sea lo que yo os estoy contando, no voy a pasar el filtro atencional y por tanto no se va a poder dar el aprendizaje. Por tanto, primer filtro, el atencional. Segundo filtro, el emocional. Si ahora yo estoy aquí contándoos todo esto y vosotros 10 minutos antes de empezar la sesión os habíais discutido con vuestra pareja, con vuestros hijos, con el vecino del cuarto, etcétera, etcétera, tendréis vuestra amígdala hiperestimulada y por mucho que yo os cuente, va a bloquear el paso y por tanto tampoco se va a producir el aprendizaje. Por tanto, necesitamos dos filtros, saltar estos dos filtros, la atención y la emoción. Primer filtro, el de la atención. ¿Cómo funciona el filtro de la atención? Tenemos que tener claro que la atención, ¿qué es? La atención es un proceso de selección que lleva a cabo el filtro reticular. ¿Y por qué es un proceso? ¿Qué quiere decir un proceso de selección? Pues quiere decir que a nuestro alrededor hay cada segundo billones de bits sensoriales y no somos capaces de procesar toda esta información. Aproximadamente sabemos que podemos procesar unos 2000 bits de datos sensoriales por segundo, con lo cual necesitamos un mecanismo que decida qué información queda fuera y qué información entra en este sistema. Por tanto, la atención es un filtro de selección y lo importante es saber cómo funciona para poder captar la atención y que esta información que os esté mandando entre dentro del sistema. ¿Y cómo entra dentro del sistema? ¿Cómo gobierna este filtro reticular? Pues trabaja con una única idea, que es preservar nuestra especie, nuestra propia supervivencia. ¿Qué es lo que capta el filtro reticular? El filtro reticular capta aquella información que piensa que me puede ayudar en mayor medida a mantenerme con vida o al revés, que puede suponer una posible amenaza. Es por ello que el filtro reticular capta de manera directa las novedades, capta la introducción de una novedad. Mirad, una de las personas, creo que la he emocionado varias veces, los que venís por aquí, una de las personas que más saben de neurodidáctica aplicada, desde mi punto de vista, es Judy Willis. Y os animo mucho a buscarla, investigarla. Judy Willis es neuróloga, pero además ha sido 15 años docente y ha aplicado todo el conocimiento de neurología a sus clases y hoy en día se dedica a divulgar temas de neurodidáctica aplicada. Yo me he formado con Judy Willis y Judy Willis nos decía en una formación que ella, cuando quería que sus alumnos captaran algo porque pensaba que era importantísimo, trabajaba siempre sobre la novedad. ¿Qué quiere decir? Pues que ya tenía una colección, por ejemplo, de gorros. Uy, perdona, se me ha caído un boli. Una colección de gorros súper extravagantes y cuando quería que captaran la atención, se ponía un gorro. O los llevaba al patio, o los sacaba de clase, o los traía un esqueleto. Introducía la novedad. La novedad es clave para pasar el primer filtro, que es el filtro de la atención. Pero además hemos dicho que debemos pasar otro filtro, que es el filtro de la emoción. Y hemos dicho que esta amígdala está muy relacionada con el acceso a la corteza prefrontal. Y hemos dicho que cuando esta amígdala se hiperestimula, bloquea el paso de información hacia el neocórtex. ¿Y cuándo se hiperestimula? Pues cuando estamos en estados emocionales fuertes. Y como más vale una imagen que 1000 palabras, vamos a ver esta imagen. Mirad esta imagen de aquí. Cuando estamos en un estado emocional como por ejemplo la tristeza, ¿qué es lo que ocurre? Miramos esta amígdala hiperestimulada y miramos también este tronco cerebral hiperestimulado y este neocórtex que no muestra actividad. Ahora vamos a confrontarlo con la imagen de al lado, que es la felicidad. ¿Dónde está la mayor parte de la actividad? En el prefrontal córtex, en el neocórtex, en el cerebro racional.
Sin embargo, esta amígdala está relajada. Por tanto, hay una correlación directa entre los estados emocionales y el acceso a este cerebro racional. Por tanto, aquella idea, aquella frase, ¿no?, que a veces sonaba cuando éramos algunos pequeños, que era la letra con sangrienta, debería ser algo así como la letra con felicidad entra. Necesitamos este estado emocional adecuado para poder acceder a nuestro cerebro racional, ¿no? Mirar lo que ocurre aquí con la rabia, este tronco cerebral hiperestimuladísimo, o con el miedo. Incluso sabemos que el aburrimiento estaría también trabajando en este ámbito. Esta es simplemente para que veáis cuando tenemos una amígdala hiperestimulada, no mostramos actividad en el prefrontal córtex versus cuando tenemos una amígdala relajada, que sí que se muestra actividad. Por tanto, esta correlación tan importante entre estados emocionales y posibilidad de llegar a donde se produce el aprendizaje de orden superior. En este sentido, ¿qué es un bloqueo de aprendizaje? Fácil, ¿no? Ahora, un bloqueo de aprendizaje, desde el punto de vista de la neurociencia, es una hiperestimulación de la amígdala que impide el paso de información hacia el neocórtex. Cuando ligo una determinada área de aprendizaje, porque me he confrontado muchas veces con el error, porque muchas veces esto no me ha salido, porque por tanto tengo muchas experiencias negativas, ¿qué es lo que pasa? Ya puede ser la lectura, ya puede ser las matemáticas, sea lo que sea, que antes de empezar yo ya relaciono este aprendizaje con un estado emocional fuerte como el miedo, como la frustración, como el enfado, etc. ¿Y qué pasa en estos estados emocionales? Mi amígdala se hiperestimula y bloquea. Este interruptor se queda en off, se queda en apagado. ¿Y esto qué quiere decir? Hay una base emocional, evidentemente, pero de manera real no puedo acceder a esa parte que me permite consolidar la información. Por tanto, realmente hay un bloqueo, no puedo acceder. ¿Por qué? El aprendizaje de la lectura genera típicamente tantos bloqueos de aprendizaje. En primer lugar, porque aprender a leer es un proceso complejo. Seamos o no conscientes, el aprendizaje de la lectura es un proceso complejo. ¿Por qué es un proceso complejo? Porque neurológicamente hablando, el aprendizaje de la lectura implica el reciclaje neuronal. Siempre decimos lo mismo, no estamos genéticamente preparados para la lectura. Sí estamos genéticamente preparados para el habla. De hecho, en bebés, mucho antes de que desentrañen el código del lenguaje, ya se observa actividad en las redes del lenguaje. Pero, sin embargo, en la lectura no hay un cableado que viene de serie que me permita acceder a la lectura. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para leer, una área de nuestro cerebro la tenemos que reciclar para que se dé para que se dé la lectura. Por tanto, como tal, desde el punto de vista de la neurociencia, es un proceso lento y es un proceso complejo. ¿Y qué nos ocurre en este mundo en el que vivimos? En el que parece que tenemos mucha prisa. Mucha prisa, no sé por qué. Esto ya no sé deciros por qué. Pero los niños lo tienen que hacer todo muy rápido. Tenemos que leer rápido, tenemos que andar rápido, tenemos que dormir del tirón rápido, etcétera, etcétera. Y este no es un proceso rápido. Y cuando me pides que haga un proceso rápido y no estoy preparado, me voy a confrontar muchas veces con el error. Y si me confronto muchas veces con el error, ¿dónde caigo? Puedo caer en un bloqueo de aprendizaje. En segundo lugar, hay una gran prevalencia de los métodos globales. ¿Qué son los métodos globales? Mirad, los que venís por aquí varias veces, ya seguro que vais a oír hablar de este tema, pero hay dos grandes filosofías de intervención en relación al aprendizaje de la lectura. Unas son las metodologías globales y la otra son las metodologías sintéticas. Las metodologías globales son las que enfocan
la mayor parte de actividades y de interés en la palabra como un todo. Y a través de una serie de actividades, ya sea copia, ya sea exposición a la palabra, etc., pensamos que los niños van a adquirir las habilidades para poder decodificar. ¿De acuerdo? ¿Me escucháis y me veis bien? Perdonad, porque me dice que mi conexión ahora mismo es inestable y no sé si me he quedado aquí un poco sola. ¿Sí? Me he cortado, pero ¿me veis bien? ¿Pero ahora bien? Vale, vale. Vale, gracias. Vale. Lo que os decía. Los métodos globales, por tanto, son los que enfocan sobre la palabra como un todo y ponen el foco de atención en la palabra como un todo. Los métodos sintéticos son las que enfocan el interés en las habilidades que necesito activar, por tanto, en las habilidades sintéticas, en las habilidades de conciencia fonológica y de correspondencia grafía-fonética. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué los métodos globales tienen tanto peso y por qué esto nos lleva a bloqueos de aprendizaje? Los métodos globales tienen, como os decía, una gran prevalencia. Yo creo, seamos o no conscientes de ello, se basan en la idea de De Crowley de la percepción sincrética, es decir, que los niños hasta los 6-7 años tienen una incapacidad de enfocar sobre las partes de un problema y enfocan sobre el todo. Y por tanto es mucho más motivador para ellos enfocar en las palabras que no en las partes que construyen esta palabra. Los métodos globales, en el fondo, ponen el foco de interés en la motivación. La motivación para aprender es básica, es condición, otra vez, necesaria, aunque no suficiente. Y estoy absolutamente de acuerdo con los métodos globales en que la motivación es importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que aparte de estar motivados por el aprendizaje, necesitamos aprender una serie de herramientas para activar este aprendizaje. ¿Qué es lo que ocurre con los métodos globales? Que no ponen el foco de atención en estas habilidades. Y sin un entreno específico de estas habilidades que necesito activar para aprender a leer, hay un porcentaje importantísimo de niños, hoy podemos cifrarlo entre un 25 y un 35% de ellos, que sin un entreno explícito sobre las habilidades fonológicas y de correspondencia grafía-fonema no llegan a tener las habilidades mínimas para aprender a leer. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que se confrontan de manera sostenida con el error, porque no les estamos dando las herramientas para activar. Y la prevalencia de los métodos globales hace que típicamente la lectura sea un espacio en el que se generen muchos bloqueos, porque les estamos pidiendo sin darles las herramientas que les permitan activar. En tercer lugar, hay también un porcentaje de niños que presentan una dificultad de base neurológica, pero no llega a este 35%, los niños que pueden presentar una dislexia. Los niños que pueden presentar una dislexia, aparte de tener una dificultad de base neurológica, que han generado además, la mayor parte de ellos, además han generado un bloqueo de aprendizaje, porque se han confrontado de manera muy repetida con un aprendizaje que no pueden superar. Y en cuarto lugar, a todo ello podemos sumar que muchas veces falta motivación, falta querer aprender. ¿Y cómo es el gran punto, el gran momento de la motivación por querer aprender a leer? Es el fomento lector. Aquellos niños que han disfrutado con las historias, aquellos niños que han tenido narración oral en cantidad, aquellos niños que les han contado cuentos de manera repetida muchísimas veces, son niños que aman las historias, que quieren aprender a leer y por tanto el fomento lector, que es un área que típicamente se daba en casa muchas veces y también es parte
del inicio de este proceso, en la escuela infantil, creo que también es el gran momento del fomento lector, a veces nos olvidamos y lo menospreciamos. Y sin embargo es importantísimo. ¿Por qué? Porque es un proceso de reciclaje neuronal, es un proceso complejo y nos vamos a confrontar con situaciones negativas. Pero sin embargo, si estos niños que se han confrontado con situaciones negativas tienen un bagaje positivo, afectivo alrededor del mundo de la lectura, estamos preveniendo, estamos haciendo que sea más difícil caer en el bloqueo. Porque aunque no me salga, yo amo las historias, yo quiero aprender a leer, yo tengo un histórico alrededor del mundo de la lectura positivo, afectivo, de calidad. Si no tengo esto, si no tengo estas experiencias previas alrededor de la lectura y además me están enseñando a leer a través de un método global y además quieren que vaya muy rápido porque el mundo es así, es bastante fácil que caigan en un bloque de aprendizaje. Y cuando caigo en un bloque de aprendizaje, ahora sí que hay una base neurológica que hace que yo me imposibilite aprender. Y estamos teniendo enormes problemas con el aprendizaje de la lectura y aprenderán, porque aprenderán todos, pero ¿a costa de qué? Pues a costa de los futuros lectores, a costa del disfrute de la lectura. ¿Por qué hacer un proceso que ya de por sí es complicado, más complicado? Cuando lo hacemos más complicado, nos estamos dejando el disfrute, el futuro lector, el que coja un libro y disfrute. Y esto tiene muchas implicaciones, aparte del propio goce, que yo no tengo palabras por describirlo. Aparte de esto, nos estamos dejando también, si no leo, si cada vez leo menos, los niños cada vez leen menos, tenemos cada vez menos vocabulario, porque sabemos que los libros son fuente de desarrollo del lenguaje, tenemos cada vez más dificultades de comprensión lectora, porque aquel buen lector es una persona que adquiere conocimiento a través del libro y este conocimiento le ayuda a comprender, etcétera, etcétera. Tiene muchas implicaciones trabajar mal o tener bloqueos de aprendizaje durante este proceso. ¿Cómo funciona un bloqueo de aprendizaje? Un bloqueo de aprendizaje, me confronto muchas veces con una situación en la que no me sale, tanto no me sale de manera repetida. No genero un bloqueo de aprendizaje porque no me salga un día, insisto, esto es un proceso repetitivo, no me sale. Llega un punto que además por propia supervivencia, ¿qué hago? No lo intento. Y como no lo intento, ¿qué pasa? El adulto, y esto es importante, no cree que sea capaz. Yo he escuchado con estos oídos, no, este libro no puedes cogerlo, tú no lo cojas porque no vas a ser capaz de leerlo. Es decir, la mirada del adulto, la mirada conforma también mi propia percepción de mí. Y esto es importantísimo tenerlo claro. Por tanto, los demás no creen que soy capaz y yo leo esta mirada. ¿Y qué hago? Yo no lo intento. Y como no lo intento, ¿qué pasa? Que no me sale. Y como no sale, no lo intento. Y es un círculo vicioso. ¿Y qué podemos hacer delante de esto? En primer lugar, hay que aprender a detectar esto. Y no es tan fácil detectar los bloqueos. Si fuera fácil, no estaríamos hoy hablando de esto seguramente. ¿Cuál es la clave para detectar un bloqueo? Pues la clave sois vosotros. La clave somos los adultos. Y esto tiene su coña, ¿no? Digamos, no es tan fácil de ver, pero la clave somos nosotros. ¿Cómo te sientes en relación a este niño o esta niña? ¿Cómo te sientes como adulto, como padre, como madre, como docente? ¿Te sientes desesperado alrededor de cuando os ponéis a leer? ¿Te sientes desesperado? ¿Te sientes perdido? ¿Ya no sabes qué más probar? ¿Te sientes deficiente en tu labor de acompañamiento? ¿Te sientes incluso inútil? Si te sientes así, y además, lo que observas en los niños es que a la que dices, vamos a leer, niño o niña retraídos, pasivos, que no conectan con el aprendizaje, parece que les digas vamos a leer y ¿qué hacen? Se van a la Luna de Valencia, no reaccionan, no avanzan.
Cuando se dan las dos condiciones, estás delante de un bloqueo. Y por tanto, delante de un bloqueo, ¿qué tienes que tener muy claro? Que este niño o esta niña, ¿qué nos está diciendo con esta actitud? Nos está pidiendo de una manera poco adecuada, pero nos está pidiendo que no nos demos por vencidos. Una gran manera de romper el círculo, ¿cómo es? Cree en ellos. Si tú crees que no soy capaz, no voy a ser capaz. Por tanto, no te des por vencido y actúa. ¿Cómo podemos actuar? Ofreciendo pequeños pasos. Tira para atrás en lo que sabes que sí pueden hacer y empieza a construir a través de lo que puedan hacer. No tengas miedo en irte para atrás si crees que lo necesitan. Tenemos que animar. ¿Y qué animamos cuando nada sale? Pues lo que animamos es el proceso. Lo que animamos es el intento. Lo que animamos no es el resultado, sino es el proceso. Y si verdaderamente pusiéramos el foco en el proceso más que en el resultado, probablemente muchos de estos bloqueos ya no sucederían. Porque ¿dónde viene el bloqueo? El bloqueo viene del error. El bloqueo viene de confrontarme con algo y que no me sale. Por tanto, el bloqueo viene, en el fondo, de no trabajar bien sobre los errores. Y por tanto, necesitamos animar el proceso, necesitamos animar el impulso, el querer hacerlo. Ya hay que animar eso. No rendirse y confiar. Y ahora vamos a hablar de una herramienta para animar, porque estos niños, si algo necesitan, es esto. Si algo necesitan es que les animemos. ¿Y cuál es nuestra manera típica de animar? Pues nuestra manera típica de animar es a través de la alabanza, a través del elogio. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, porque ya intuimos que esos niños necesitan que les animemos. Pero en realidad, este ánimo quiere decir aliento. Y ahora os voy a proponer, nos vamos a parar a hablar un poco sobre la diferencia entre el elogio y el aliento, que además es básico. Os voy a leer unas frases, ¿vale? Y me gustaría que mientras yo os leo estas frases, os pongáis en situación de niño o de niña, cada uno de vosotros. Si queréis, cerrar los ojos y simplemente escucharme. Y quiero que estéis bien atentos a las diferencias y a cómo os sentís cuando digo unas o cuando digo otras, ¿vale? Pequeño ejercicio, hacerme confianza, ¿vale? Venga, os voy a decir una serie de frases que trabajan sobre el elogio. Son frases de alabanza, ¿de acuerdo? Estoy tan orgulloso de vosotros. Qué bien que me habéis escuchado. Me encanta cómo lo habéis hecho. Lo habéis hecho justo como yo os dije. Sabéis perfectamente cómo hacer que me sienta bien. ¿Vale? ¿Tenéis claro? Vale. Ahora os voy a decir otra serie de frases. Poneros en situación de nuevo de niño o de niña y pensad cómo os hacen sentir estas frases. ¿Vale? Vamos. Habéis trabajado muy duro, os lo merecéis. Debéis sentiros orgullosos de vosotros mismos. ¿Cómo os sentís al respecto de esto que habéis hecho? Lo habéis resuelto por vosotros mismos. Puedo confiar en vosotros porque sé que lo conseguiréis. ¿Vale? ¿Tenemos claro? Vale. Ahora es el momento de vuestra participación. Os voy a lanzar una pequeña encuesta respecto a este pequeño ejercicio que hemos hecho. ¿De acuerdo? Os lanzo la votación. Os aparecerá en vuestras pantallas una opción. No sé si os aparece porque veo que no votáis. Venga, votáis ya.
Venga, tenemos el 70% de los participantes que habéis votado. Muchas gracias. Vamos a dejar 5 segundos más para esos rezagados. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Muchas gracias a todos por el pequeño ejercicio. Voy a compartir resultados con vosotros. Os los comparto y así también lo podéis ver. Las frases de elogio o de alabanza, un 46% habéis dicho que os sentíais orgullosos, de vosotros os han hecho sentir orgullosos, pero un 36% habéis contestado que os hacían sentir dependientes del otro. Es decir, frases, seguramente estabais pensando en frases cuando os he dicho, habéis hecho justo lo que yo os pedía, lo habéis hecho justo como yo os dije, sabéis bien cómo hacer que yo me sienta bien, estoy orgulloso, etc. Porque el elogio, ¿dónde pone el foco? Lo pone... Ya me he vuelto a cortar, creo. ¿Ahora bien? Me dice de repente que su conexión es inestable. Eso es. Vale, lo que os decía... el elogio pone el foco ¿dónde? ¿Lo pone en mí? No, lo pone en el que me lo está dando. ¿Y esto qué hace? Esto genera dependencia. Las frases de elogio generan, por tanto, me siento orgulloso, pero por esto estamos, aunque un 46% habéis dicho que os sentís orgullosos, hay bastantes peros. Las frases de aliento, vamos a mirar la diferencia. Un 77% habéis dicho confiado en mis posibilidades. ¿Por qué? Porque el aliento es esto, es empoderarte, es impulsarte, es hacer que te sientas esto, confiado en ti mismo. ¿Y qué necesito? ¿Qué necesitan estos niños o estas niñas que están en un bloqueo? ¿Necesitan dependencia o necesitan confianza? Necesitan confianza. ¿Y cómo damos un elogio cuando no hay nada que elogiar a nivel de producción final? Yo siempre pongo un ejemplo verídico, además, me pasó a mí hace ya algunos cuantos años. Mi hijo estaba aprendiendo a escribir y tenía una grafía bastante mala. Es una persona nerviosa, zurdo, la cabeza le iba muy rápido, la mano no tanto, y esto a veces, y típicamente se da cuando hay estas asincronías, ¿no? entre mi capacidad a lo mejor cognitiva y mi capacidad motriz, y a veces hay asincronías. Y yo me acuerdo que él es una persona que se esfuerza mucho, me enseñó un dibujo un día, un dibujo en una hoja escrita, y me enseña, no se entendía demasiado, y yo, como sabía que este tema le preocupaba y yo quería ahí reforzar, le dije, muy bien, lo has hecho muy bien, me encanta, estás súper bien y tal. Y me miró muy fijamente y me miró lo que había hecho y me dijo, esto que he hecho está fatal, porque mi compañero, Víctor, escribe mucho mejor y a mí me ha salido fatal. Por tanto, ¿cómo das un elogio cuando en realidad no está muy bien? Y ellos son conscientes que no está muy bien, pero sin embargo necesitan ese impulso, ¿no? Hoy vamos a hablar de una manera de dar ese impulso, pero me interesaba que hiciéramos este pequeño ejercicio de la diferencia entre el elogio y el aliento. Por tanto, el elogio expresa un juicio
El elogio expresa aprobación, el elogio glorifica, por eso habéis dicho un 46% que os sentíais orgullosos, pero el elogio pone el foco ¿en qué? En la producción final. Y el elogio, además, genera ¿qué? Genera dependencia de esta aprobación. Son estos niños, que seguro que los habéis visto, que seguro que los conocéis, que se sienten terriblemente inseguros y que están todo el tiempo, está bien, lo he hecho bien, está bien, míramelo, corrígemelo, está bien, porque aquí hay una gran dependencia sobre el adulto, sobre la mirada del adulto. Y es todo lo contrario de lo que necesitamos, porque lo que necesitamos es trabajar sobre la independencia, porque sabemos que la independencia es fuente, por tanto, de autoestima y de confianza en uno mismo. ¿Qué trabaja el aliento? ¿El aliento qué busca? En definición, el aliento infunde valor. Habéis dicho que pensabais, un 77%, confiados en vuestras posibilidades. Infunde valor. El aliento incita. El aliento me estimula. ¿Y dónde pone el foco el aliento? Yo os he dicho frases como has trabajado duro, te lo mereces. He dicho frases como debes sentirte orgulloso de lo que has hecho, de lo que has conseguido. Por tanto, pone el valor ¿dónde? En la producción final, en el proceso. Y estamos diciendo que estos niños que están en bloqueo no podemos muchas veces elogiar el proceso, pero sí podemos en la producción final, pero sí podemos alentar el proceso. El foco ¿veis la diferencia entre la mirada? Y por último, generan confianza. Me dan confianza para abordar esos problemas que me voy a encontrar. Por tanto, el aliento es importantísimo. Mi conexión es inestable. Perdonar hoy porque no tenemos el día. ¿Me he ido? ¿Ya vuelvo a estar aquí? Para hablar sobre ello, y sé que es un tema, no siempre todo el mundo lo ve rápido, pero os voy a hacer referencia a un artículo que es 5 motivos para dejar de decir muy bien de Alficón. Os animo, si no lo habéis leído, a que lo busquéis, solo termina esta sesión, busquéis y le hagáis una lectura y os pido que hagáis una lectura curiosa, por lo menos, con la mirada curiosa, con la mirada abierta. Y Alficón, en este artículo muy bestia, digamos, muy directo, pero nos habla de qué es lo que ocurre cuando tenemos un exceso de muy bien. Mirad, decir muy bien no es malo, no es que no haya que decir muy bien a los niños, es que no hay que pasarse con este muy bien. No hay que usarlo cuando no toca y hay que aprender a ser conscientes de qué impacto tienen mis palabras y que a veces, queriendo empujar, estamos haciendo lo contrario. Porque cuando estamos diciendo muy bien, de manera reiterativa, lo que estamos haciendo es crear esta adicción al elogio, esta necesidad de mirada del adulto para validar mi propia producción. Y esto es crear una dependencia. No porque un día digo muy bien, evidentemente, sino cuando lo estoy usando de manera reiterativa como herramienta que busca alentar. Simplemente no lo consigo, no estoy consiguiendo mi objetivo. Le estamos robando el placer al niño o la niña de hacer las cosas por sí mismos, por el placer de hacerlo bien. Hacemos que pierdan el interés. Si yo todo el día te digo muy bien, el muy bien no tiene efectividad. Por tanto, está perdiendo y estás al final, nos dice Alficón, disminuyendo el desempeño. No voy a entrar más en el artículo, pero sí que os animo mucho a que le hagáis una lectura curiosa y una lectura reflexiva al respecto. ¿Qué podemos hacer, por tanto? Porque si esto no, ¿qué es lo que sí? Yo os animo a practicar el aliento. ¿Y qué es practicar el aliento? Practicar el aliento implica no evaluar, implica resaltar aquello que es importante, implica ayudar a reflexionar
con el objetivo de que sean ellos quienes se elogien a sí mismos. Volvamos al ejemplo. Viene mi hijo con sus letras que no se entienden y yo le he dicho muy bien, y es verídico además, y me dijo no está muy bien, porque insisto, los niños son observadores magníficos, mucho mejor que los adultos muchas veces. Y imaginaros que yo en vez de decir muy bien, lo has hecho muy bien, imaginar que yo le digo, imaginar que yo cojo el dibujo o la hoja y le digo, a ver, ven. Mira, tráeme la hoja que hiciste ayer, por ejemplo. Mira esta B. ¿Te acuerdas que ayer dijimos que tenía que ser bien alta porque si no parecía una E? Mira hoy qué bien la has hecho. Arriba. Yo la veo perfecta esta B, ¿eh? Mira la de ayer. No se entiende, pero la de hoy, perfecta. ¿Y qué más has hecho? Por aquí veo una N por aquí. Y hoy le has hecho una montañita, no 3, ¿te acuerdas? Has hecho una montañita o 2 montañitas. ¡Qué bien! ¿Y qué más has hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo lo que estoy haciendo es describir aquello que veo. ¿Y qué hago? Pongo en valor aquello que ha la evolución de qué? Del proceso. No le digo que ha hecho todo muy bien. Yo estoy poniendo en valor aquello que ha hecho versus lo que hizo el otro día y estoy poniendo en valor la diferencia. ¿Y esto qué hace? Yo le ayudo a reflexionar, le doy herramientas para que reflexione sobre su propia producción. ¿Y quién se va a dar la palmadita? ¿Se la voy a dar yo? Se la va a dar él, porque dirá, oye, yo a lo mejor no lo hago igual que mi compañero Víctor, pero no lo he hecho tan mal, ¿eh? Ni tan mal, me ha salido bastante bien. ¿Veis la diferencia? Entre... hay muy mala conexión. Esperar... dejarme un segundo. Dejarme un momento, por favor, que voy a ver si lo puedo solucionar, ¿vale? Ya sé lo que pasaba, creo que ahora iremos bien. Creo que ahora iremos muchísimo mejor. Me he conectado a una red que creo que va mejor. Ahora me contáis, ¿vale? Lo que os decía, voy a volver... ¿cuál es el apartado que vosotros... ¿desde dónde no me escuchabais? A ver, si me decís por el chat, a ver si podemos ponerle un poco de remedio. Vale, describir. Vale. Mirad, vuelvo al ejemplo. ¿Recordáis el ejemplo que os he contado antes? Viene mi hijo con su hoja, con su nombre escrito y yo le digo que estaba muy bien y me dice que que no está muy bien, que el de su compañero sí que está bien, que a él no le sale. ¿Vale? Imaginar que en vez de decirle muy bien, yo he cogido la hoja y le he dicho, a ver, tráeme lo que hiciste ayer. Y me trae lo que hizo ayer. ¿Y yo qué le digo? Mira qué bien esta vez. ¿Has visto qué dijimos ayer? Que si la hacíamos pequeñita parecía una E, pero hoy la has hecho bien arriba. Mírala tú, míralo. Mírala con la de ayer. ¿A que está bien arriba? Yo la veo perfecta esta vez. Genial. ¿Y qué más has hecho? Uy, pero si has hecho, por aquí veo una U, también está bien. Mira qué bien está hecha. Y se coge con los lados a las letras de al lado. A ver, mira la de ayer. ¿Ves? ¡Ostras! ¿Vale? Y pongo en valor ¿qué? Pongo en valor el proceso, aquello que ha mejorado, porque siempre hay algo que ha mejorado. Siempre hay algo que solo el mero intento ya lo podemos poner en valor. ¿De acuerdo? Yo describo y en esa descripción, ¿dónde me paro? Me paro en aquellas áreas que creo que es interesante resaltar. ¿Y qué estoy haciendo? Le estoy haciendo reflexionar, le estoy haciendo pensar. ¿Y qué hace él? ¿Y qué piensa él? Ostras, quizá no me sale escribir igual que a mi compañero, Víctor, pero no lo he hecho tan mal, oye, no soy tan malo. ¿Y quién se da la palmadita? ¿Se la doy yo? Se la da él. Y por tanto, esto es el aliento.
aquí está el truco. El truco está en no evaluar, en resaltar el detalle importante. ¿Y esto qué hace? Esto me ayuda a reflexionar y esto hace que ellos mismos se acaben elogiando. Y esta es bastante la clave de este aliento. ¿Qué más podemos hacer para trabajar? Hemos dicho que tenemos los bloqueos y ahora hemos dicho que para prevenir los bloqueos estaba el fomento. Estaba aquellos niños que se habían confrontado con experiencias positivas alrededor de la lectura. ¿Qué pasaba? Que tenían menos números, menos papeletas para caer en estos bloqueos de aprendizaje. Y hemos dicho también que para aprender necesitamos querer aprender, necesitamos esta motivación por la lectura. ¿Y qué sabemos sobre motivación de la lectura? Daniel T. Willingham, que es uno de los autores que más ha teorizado sobre fomento lector, nos habla de 3 grandes factores que fomentan el gusto o las ganas de aprender a leer. El primero es el autoconcepto. Aquellos niños que se ven a sí mismos como lectores futuros, lectores competentes. Son aquellos niños que cuando escriben, hacen ver que escriben, no saben escribir, pero hacen letras, ¿no? y te lo leen como si hubieran escrito. Aquellos niños que cogen un cuento que les hemos contado muchas veces y te lo cuentan como si lo estuvieran leyendo, incluso hacen así con el dedo, no saben leer, pero ellos... Esto es el autoconcepto como futuro lector competente. Y sabemos que es una parte importante del éxito en el proceso futuro. ¿Y cómo se construye este autoconcepto? Ese autoconcepto se construye con experiencias tempranas alrededor de la lectura. Por tanto, los años prelectores son unos años esencialmente de fomento, de motivación, de lectura compartida en el fondo, de historias, de narración oral también. Pero también hay otros factores que nos ayudarán a conectarnos con la lectura. La selección de materiales, dejar que ellos escojan aquellos materiales que quieren leer o que quieren que les contemos. Nunca le digáis a un niño, no, esto no, para ti no es suficiente, no lo vas a entender o es demasiado difícil. Es igual, si quiere leer este cuento, que lo lea o que se lo lea su padre o su madre o su abuelo, su abuela o quien sea. Pero la selección de materiales es importantísima, la autonomía en la selección es importantísima. La diversidad de materiales, no presentemos solo un tipo de cuento con la letra X, etc. Presentemos opciones, libros, álbum ilustrado, revistas, periódicos, libros informativos, cómics, cualquier cosa que implique lectura, porque la diversidad es importantísima, porque unos los engancharemos por un lado y otros por otro. Y a veces se nos olvida, sobre todo en estos años preiniciales, se nos olvida la diversidad de materiales. Y por último, la gran herramienta que tenemos para construir esta motivación por querer es la lectura compartida. La lectura compartida que sabemos que es importantísima para crear conexiones y para crear recuerdos positivos y afectivos alrededor de la lectura. Me he ido un poco de tiempo entre tantos problemas de conexión. Lo siento mucho hoy que hemos tenido, culpa mía de hecho, porque no he revisado bien la red, pero espero que en general hayáis podido seguir la sesión. Simplemente, para terminar, me gustaría compartiros algunos cursos que ofrecemos que quizás os pueden interesar. Alrededor del mundo de la lectura vamos a lanzar a finales de agosto un curso nuevo, muy completo, que trabaja todo el proceso de adquisición de la lectura con actividades ordenadas y guiadas desde los años previos, desde la motivación hasta la escritura manuscrita. Es un curso que se llama Aprender a leer y es nuevo, lo lanzamos a final de agosto. Tenemos también un curso de, si lo que os interesa es adquirir habilidades prelectoras, tenemos el curso de fomento de habilidades prelectoras en el que trabajamos muy en detalle la conciencia fonológica, la correspondencia grafía-fonema y todas las áreas de desarrollo del lenguaje. Tenemos también otro curso que es el de aprendizaje en la lectura y la dislexia. Es un curso en el que trabajamos la parte emocional, trabajamos la comprensión de la dislexia, os compartimos muchas actividades de reeducación fonológica ordenadas y trabajamos todas las áreas emocionales alrededor de la dislexia.
Y por último os comparto el curso de Educar en Inteligencia Emocional, que es un curso enfocado a la educación emocional, con actividades, etcétera. No habla de lectura, pero como ya hemos dicho, es tan importante en el proceso de aprendizaje que pienso que quizá también os pueda interesar. Está picando un mosquito, chicos. Os voy a dejar por aquí, por el chat, mientras vais escribiendo vuestras preguntas, os voy a dejar los enlaces por el chat, por si a alguien le interesa. Os voy a compartir un segundo pantalla. A ver si puedo. Ahí. Vale. Mirad, si vais a cursos, aquí encontraréis el de educación emocional. Y os lo dejo por aquí. Os voy a dejar también el de habilidades predictoras que hemos mencionado. Aquí. Y os voy a dejar también el de dislexia y el de aprender a leer. Aquí. Ay, perdona. No. Vale. Os voy a dejar también el enlace del blog en el que sabéis que podéis filtrar sabéis que aquí, no sé si lo conocéis, pero aquí podéis filtrar por emociones, aprendizaje en la lectura, etc. No os lo filtro hoy para que podáis hacerlo. Judy Willis. Y tenéis también vídeos. ¿De acuerdo? Venga, me voy ya al apartado de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Vamos allá. A ver si lo consigo. No me abre. Dejo de compartir. Vale. ¿Podría repetir el nombre cuando hablaste de atención? No lo sé. No, entiendo que era Judy Willis. Judy Willis. ¿Qué sugieres para evitar este tipo de bloqueos en un salón con varios chicos diferentes de tipo de aprendizaje y contenidos académicos diversos? Para prevenir, para evitar este tipo de bloqueos, en relación a la lectura, lo que creo que mejor puede funcionar es el fomento. La motivación por aprender y la conexión a través de tener muchas experiencias positivas alrededor de la lectura es lo que más nos ayuda a prevenir el bloqueo de aprendizaje. Y luego trabajar bien el proceso, es decir, trabajar en orden, dar los tiempos que tocan, esto es lo que más nos ayudará. Pero si lo que queremos es prevenir, la parte del fomento me parece clara. ¿Cuál sería la estructura de un aliento? Bueno, Tania, entiendo que hablas sobre la alabanza descriptiva. La alabanza descriptiva no tiene estructura, simplemente tienes que tener claro que lo que tienes que poner en valor, no tienes que juzgar, sino que tienes que describir y en poner en valor el proceso. ¿Vale? Lo vemos en el curso, Tania Montessori en la última sesión. Sí, el autor enfocado en la motivación lectora es Daniel T. Willingham. ¿Cómo podemos crear diversidad de materiales durante estos momentos en el que seguimos en confinamiento, bibliotecas y librerías cerradas? Pues podemos usar, no hace falta tener cuentos, yo lo he comentado un poquito antes, pero antes del cuento, probablemente lo que hay que trabajar es la narración y podemos inventar historias, podemos jugar con las historias. Te recomiendo las técnicas de la gramática de fantasía de Gianni Rodari, que te pueden dar muchas ideas para ello.
El curso de Educar en Inteligencia Emocional, me preguntan qué duración tiene. Tiene una duración de 10 semanas. Es un curso que tiene 5 bloques de aprendizaje y le damos 2 semanas a cada bloque y vamos durante 10 semanas vamos juntos. Trabaja a 2 niveles. Por un lado está la plataforma de formación a la que accedéis al material y os conectáis y ahí está todo el material, pregrabado, documentos, etc. Y luego tenemos cada 2 semanas tenemos taller práctico de 1 hora y media de duración para trabajar los conceptos que habéis visto previamente. Cuando se le dice estoy muy orgulloso de vos, pero ¿cómo trabajaste? ¿Tendría que dejar de hacer estas observaciones para que no sean dependientes? Simplemente es cambiar la mirada. No es que tú estés orgulloso, es que tú debes sentirte orgulloso de ti mismo. Yo comparto tu felicidad, comparto tu orgullo, pero quien necesita sentirse orgulloso no eres tú, es él o ella. Ese es el punto, es donde pones la mirada, simplemente. ¿He mencionado a otro autor? Sí, Daniel T. Willingham, creo que ya os lo he dicho. Es que los cómics, Natalia nos comenta que su hijo empezó leyendo cómics, es que los cómics tienen un potencial increíble, es donde alguien muy querido por mí siempre dice que donde hay un buen lector de cómics habrá un fantástico lector y estoy absolutamente convencida. En caso de que identifiquemos un filtro emocional, ¿cómo podemos redirigir o adquirir herramientas para ayudar a pasar este filtro? Entiendo que quieres decir, Lorena, en el caso que identifiques un bloqueo emocional o que identifiques que hay... No te entiendo la pregunta, pero si lo que quieres decir es que este niño o esta niña está en relación a la lectura, está en una situación emocional fuerte, es decir, siente miedo, siente frustración alrededor de la lectura, etc. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a esta niña o este niño, darle mucha confianza, empezar a pedirle actividades que sepamos que puedan hacer y enfocarnos bastante en el aliento, ¿eh? En este caso, ser muy conscientes de las palabras que usamos. Si un joven de 12 años que de entrada rechaza cualquier actividad lectora con agresividad o con rabia, ¿cómo bloquear estas emociones? Bueno, las emociones en primer lugar no se bloquean, ojito con el tema, ¿eh? Las emociones no se bloquean, probablemente este joven ha tenido bastantes experiencias negativas con la lectura y lo que seguro que no le gusta si tiene 12 años es que le digamos lo que tiene que hacer, porque ahí este inicio de la adolescencia, en esta preadolescencia en la que esto es importantísimo. Entonces, creo que hay un punto muy importante, a veces nos olvidamos y todo el tema de la narración oral, todo el tema del fomento, lo olvidamos. Leemos muchos cuentos a veces a los lectores, pero con los que ya lo son lo olvidamos. Hay un estudio de Scholastic que se llama, que hacen bianualmente para ver los hábitos lectores de la población y había una pregunta, la hacen bianualmente, y había una pregunta en la que decían cuánto a los niños que ya eran lectores se les pedía si les seguían contando cuentos y el 90% contestan que no. Y si les preguntan si les gustaría que les siguieran contando historias, y a la mayor parte de ellos dicen que sí, casi un 80%. Con lo cual, si yo rechazo la lectura, es porque tengo muchas experiencias negativas con la lectura. Con lo cual, obligarle, lo peor del mundo. Entonces, volvamos atrás. Contemos historias, juguemos con las historias, inventemos historias, trabajemos sobre el fomento y dejemos cosas y materiales encima, que siempre haya libros. Que sean libros que pensemos que les pueden gustar. He leído un libro, he visto este que quizá te interesa.
creo que es la mejor estrategia, que no hay nada peor que podemos hacer que obligar, entre comillas, a leer. Creo que es lo mejor que podemos hacer para que no cojan un libro, sobre todo a estas edades. ¿Qué sugieres que para trabajar un bloqueo mediante clases online, debido a lo que pasa en relación a la pandemia? Todo lo que he dicho es igual de válido. Se trata de trabajar probablemente en un bloqueo. Si vemos un bloqueo, lo que hay que tranquilizar es a los padres. Porque a veces los bloqueos no se generan en el entorno escolar, sino se generan en casa. Entonces, pues trabajar con los padres y trabajar igual. Todo lo que he dicho es válido, aunque sea online. ¿Cómo motivar a la lectura a una niña de 12 años que nunca ha estado motivada y tiene dificultades? Fomento lector, insisto. Contar muchas historias, compraros o buscar la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, compartir historias, poner en valor el valor de la narración, sin duda, y sobre todo no obligar, ¿eh? ¿Cómo diferenciar si estoy elogiando o alentando? Pues si estás elogiando, el foco está en ti y en el resultado final de aquello que han conseguido. Y si estás alentando, el foco está en ellos y en el proceso. María, usar ambos métodos no es recomendable. Entiendo que hablas sobre método global y método analítico y sintético. Las respuestas creo que hay que tener claro qué es lo que importa y entonces hay que trabajar sobre motivación y sobre todo sobre herramientas. Creo. ¿Qué más? Si el libro que quiere leer el niño no es para su edad por el tema, tendría que conocer el tema. El tema es como un libro que claramente... A mí me cuesta mucho el tema porque yo creo que prácticamente todos deberían poder leer todo. Pero si el tema es efectivamente un tema que no corresponde a su edad, porque este niño tiene acceso a este libro, esta es la pregunta, y entonces podemos ofrecer otras cosas. Lo que es importante, y lo he oído muchas veces, ¿no? Tú este libro no, que es muy complicado para ti. Ojo con esto, ¿no sabéis lo que desalienta decir esto? Y lo he oído así de veces. Esto es demasiado complicado. A mí me han llegado a decir, es que no confían que lo pueda hacer, porque me han dicho que este es muy complicado para mí. ¿Qué papel tenemos los adultos en el desaliento? La gramática de la fantasía, de Gianni Rodari, exacto. Tania, ¿en qué curso de los que he dicho estás interesada? El de educación emocional son 10 semanas. ¿Recomiendo audiolibros para el fomento lector? Sí. Recomiendo audiolibros para el fomento lector y lo recomiendo mucho, de hecho. Sí. Cuando los niños crean historias alrededor del juego y crean escenas que después te narran, ¿es considerado para el fomento? Totalmente. ¿Alguna página de audiolibros? No tengo ninguna así que merezca la pena ser recomendada. Me voy al chat, que me parece que aquí había cosas. Bueno, algunas que ya se van un poco de madre, digamos, matemáticas, leo por aquí. Alguien que me pregunta que tiene un paciente con dislexia y cuando comenzamos sesión pregunta si va a tener que leer o escribir, está realmente bloqueado, hace terapias desde muy chiquito, hace poco empecé soy fumador. Bueno, como tú sabrás, si eres una audióloga y estás trabajando con el dislexia, en principio entiendo que trabajas en el área fonológica y por tanto no deberías sentirse preocupado contigo. Pues lo primero que hay que hacer es desbloquear ese bloqueo, es decir, es que si no
no hay nada que hacer, es que se bloquea el plazo. Entonces, hay que ir para atrás, hay que trabajar las áreas emocionales antes. Antes de cualquier tipo de reeducación, creo que está la emoción. Porque es ese interruptor, lo tenemos en apagado y encima bien encallado en el apagado. Entonces hay que trabajar las áreas emocionales en primer lugar. En el caso de niños de 13 años donde no hay buena lectura pero la escritura no se ha corregido, caligrafía, ojo, ¿escritura qué quiere decir? La grafía, la caligrafía, ¿qué se puede hacer? Pues trabajarla. El tema motriz, el tema de la grafía es un tema de práctica, es un tema de mecánico. Entonces, si el niño o la niña tienen una buena ruta, digamos, de la lectura y de la escritura, neurológicamente está súper conectada y no hay ninguna dificultad, y el tema es un tema caligráfico, simplemente es un tema mecánico, ¿eh? La caligrafía es un tema mecánico. ¿Es importante en la lectura inicial que se acompañen con ilustraciones o eso no es luego un factor que genera apatía por leer textos más amplios y sin ilustraciones? A ver, esto es como decir que no, la lectura inicial hay que apoyarla. De hecho, la lectura inicial creo que es muy importante tener el apoyo de la imagen. Esto no implica que luego no vayan a querer leer textos sin imágenes, ¿eh? Para nada. Lo que van a querer son historias, no imágenes. Entonces, hay un punto que la imagen nos ayuda a construir la historia y es muy importante que estén, ¿eh? Me habéis dejado algunas preguntas, pero no puedo leerlas a través del chat. Por mi parte, vamos a tener que dejarlo aquí. Pasamos un poquito ya de la hora, digamos. El tema, simplemente contexto, Isabel, el tema de la homologación del Departamento de Enseñamiento de Cataluña, no están homologados y no lo van a estar. ¿Vale? Y os explico por qué. Las homologaciones en España, y esto va por España, las gestiona cada una de las comunidades autónomas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un proceso de homologación en Cataluña, un proceso en Madrid, un proceso en Andalucía, etc. Nosotros tenemos un 30% de nuestros alumnos que son España, el resto es el resto del mundo. Y además somos muy ágiles en la creación de cursos, con lo cual, y sabéis que las administraciones son lentas, así que nosotros hace un tiempo que decidimos no destinar nuestras energías en las homologaciones. Me sabe fatal. Lo que sí que hacemos es gestionaros la tripartita para los que estáis en España. Eso sí lo podemos hacer, pero las homologaciones ya hace tiempo que decidimos no hacerlo. Me sabe mal. ¿Dónde colgaré el vídeo? Colgaré el vídeo. Si estáis en la base de datos, yo os he mandado un mail para que podáis acceder hoy. Yo os mando ahora mismo el vídeo con el enlace y para que podáis verlo y la presentación. Si no lo tenéis, si no os he mandado yo y estáis aquí porque alguien os ha mandado, etcétera, me mandáis un correo a maria@cuentosparacrecer.org y os lo mando. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y simplemente, si os ha gustado, normalmente no tengo problemas de conexión, perdonad, hay una opción dentro de la web, webinars gratuitos, y cada viernes cada viernes cargamos los siguientes, así que estaros atentos los viernes y ahí estarán los de la semana que viene. Muchísimas gracias y hasta pronto. Cuidaros.